Introducción. En 1948, Darwin propuso una clasificación climática cuya principal característica fue la utilización de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental. Esto para la delimitación de los distintos tipos climáticos. Al igual que habían hecho anteriormente otros climatólogos, Thornway buscaba una clasificación climática basada en la distribución de las especies vegetales, al considerar que en ella se conjugaban los diversos efectos de los elementos del clima. Las clasificaciones anteriores empleaban generalmente medidas directas de los elementos meteorológicos. Estos fundamentalmente hechos por la temperatura del aire y la precipitación. Todo esto para establecer una correspondencia entre los valores de estas variables y el tipo de vegetación. Una ventaja evidente de utilizar dichas variables es que son fácilmente medibles. Sin embargo, en opinión de Thornway, el empleo de cifras directas de temperatura y precipitación para definir las fronteras entre tipos climáticos era un procedimiento excesivamente rudimentario, y los valores de temperatura y precipitación observados en los límites de vegetación de una región difícilmente coincidían con los valores correspondientes en regiones distantes. Thornway consideró necesario emplear variables más complejas que permitieran resumir la acción recíproca entre la vegetación y la atmósfera. Consideró la evapotranspiración como el proceso principal de intercambio de energía, humedad y momento entre superficie terrestre y la atmósfera, y su medida como variable fue fundamental para su clasificación climática. Clasificación climática de Thornway. Para poder hablar de esa clasificación tenemos que hablar de las características climáticas del Perú. La información climática de esta clasificación está sustentada en informaciones meteorológicas de aproximadamente 20 años, entre 1965 y 1984, con la cual se procedió a formular los índices climáticos y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Warren Thornway. El clima del Perú está muy determinado como no puede ser de otro modo por su situación geográfica. El país se encuentra dentro de una zona intertropical de la Tierra, es decir, a baja latitud y cerca del ecuador terrestre. Esta posición geográfica conlleva que nos encontraremos con un clima en el que no se registran grandes diferencias entre las temperaturas medias de invierno y verano en todo el país. Además determina que al este tenga un clima tropical lluvioso, pero la geografía influye también en el relieve. Así, la presencia imponente de la cordillera de los Andes determina una variedad de climas de altura. Así las cosas, una vez esbozadas los grandes condicionantes, podemos establecer cuatro factores determinantes para comprender el clima de Perú, ¿no? Estos condicionantes están marcados como se ha introducido por su posición geográfica. Otro vendría a ser su topografía, pero también por la influencia de los vientos y por un fenómeno meteorológico muy concreto, el del Niño. Los parámetros meteorológicos considerados. La precipitación y la humedad de temperatura del aire, por ser los más caracterizados para la descripción de un clima, se han considerado también los factores que condicionan de manera importante el clima. Y en el Perú serían los siguientes. Uno es la altitud, la latitud, la cordillera de los Andes, la corriente fría marítima peruana, eh, la, eh, los anticiclones del Pacífico del Sur y la continentalidad. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de características del sistema climático. Bueno, como una pequeña introducción, decimos que las características climáticas del Perú son peculiares por su extensión y relieve topográfico. La descripción climática general se logra con precisión mediante la expresión gráfica que constituyen los mapas expresados en departamentos y en todo el territorio nacional. Los parámetros meteorológicos
Considerados son precipitación, humedad y temperatura del aire, por ser los más caracterizados para la descripción de un clima. Para calcular la relación de valores de la precipitación efectiva, tiene una relación con la evapotranspiración. Esto denomina la precipitación y temperatura de otras zonas distintas a la nuestra. En sus características de clima tenemos precipitación efectiva, que tiene el índice anual, el carácter del clima, el símbolo y carácter de la vegetación. Bueno, en el carácter del clima tenemos al muy lluvioso con el símbolo A, vegetación selva. Lluvioso con símbolo B, vegetación bosque. Semiseco con símbolo C, vegetación pastizal. Semiárido con símbolo D. Lluvioso con símbolo B, vegetación bosque. Semiseco con símbolo C, vegetación pastizal. Semiárido con símbolo D, vegetación estepa. Árido con símbolo E, vegetación desierto. Bueno, en los mapas de clasificación climática del Perú, bueno, esto se actualiza luego de 33 años, que presenta una gama de 38 climas distribuidos a nivel nacional, en cada departamento según sus características climáticas de temperatura, precipitación y evapotranspiración. Para determinar los tipos del clima del Perú se realizó un trabajo de investigación minucioso con énfasis en la metodología, considerando la compleja topografía del Perú nacional y los controladores climáticos asociados. El sistema climático, bueno, es el conjunto de 5 componentes cuya interacción genera el clima de la Tierra. Estos 5 componentes vienen a ser la atmósfera, que es el aire, la hidrosfera, agua, la criosfera, hielo y permafrost, la litosfera, capa rocosa superior de la Tierra, la biosfera, los seres vivos. La clasificación de Tornaway se basa en 4 índices que se calculan matemáticamente a partir de datos meteorológicos, y una vez obtenidos los cálculos utilizando ya datos meteorológicos de una zona o el dateo de una determinada zona que tiene que ver con las precipitaciones y las temperaturas, se consultan las tablas ya preestablecidas por este autor y se puede ir realizando la clasificación pertinente a la localidad que se quiere trabajar para obtener el tipo de clima característico de esta zona. Tornaway considera que cuando la precipitación es exactamente igual a la evapotranspiración potencial durante todo el año y se dispone de toda el agua necesaria, es decir, cuando no existe déficit hídrico ni exceso de agua, el clima no es húmedo ni seco. El clima no es ni húmedo ni seco. A medida que el suministro de agua de lluvia disminuye respecto a la evapotranspiración potencial, se incrementa la aridez del clima y viceversa. A medida que se incrementa el exceso de agua, el clima es más húmedo o aridez. Lo expresa en base de los elementos de clasificación de Tornaway. Objetivos de la clasificación climática Tornaway según Suriname 2020. Es una herramienta que nos permite conocer los diferentes tipos de clima que existen en nuestro Perú y como parte de nuestra realidad física territorial, ya que se constituyen por un insumo para la generación de estudios como la zonificación, psicología y economía. Por otra parte, estos mapas están dirigidos por el gobierno nacional y subnacional, así como para academias, colegios, entidades públicas y privadas y para el público en general. Por otra parte, como bien sabemos, el Perú posee 27 climas según el método de clasificación de Warren Tornaway en 1931.
Esto se debe a su posición geográfica y a los diferentes factores climáticos que lo rodean. Claro ejemplo sería la cordillera de los Andes, selva alta, selva baja y por último la costa. La conclusión que el método Thorney-Waite es utilizado a nivel mundial con la única finalidad de delimitar los diferentes tipos de climas, tomando como parámetros principales la temperatura, la evapotranspiración